Buenas tardes a todos, soy Nicolás Ascar y esta es la presentación de mi trabajo fin de máster en telemedicina por la UOC. Lo que voy a presentar es una evaluación del sistema recomendador de bibliografías científicas basado en la captura de síntesis de la historia clínica electrónica a través del uso del lenguaje natural en ontologías sanitarias perteneciente al proyecto HOPE. La práctica médica actual se basa en la medicina basada en la evidencia. Es la integración de la mejor evidencia científica lograda por la investigación con la experiencia del clínico y los valores del paciente individual, para mejor atención en salud en la que se queda reflejada en la correcta toma de decisiones. Este proceso requiere tiempo, porque no solo es explorar y conocer al paciente y escucharle, sino es buscar la bibliografía más adecuada, ser crítico con la evidencia que se encuentra para poder integrarla dentro del funcionamiento diario del ejercicio de medicina. Pero eso nos crea problemas. Por ejemplo, el cáncer es una patología que acapara mucho esfuerzo y tiene una incidencia cada vez mayor a nivel internacional. Y además tiene investigaciones que salen adelante y resultados actualizados a diario. Y eso crea evidencia científica y publicaciones. Pero el número de publicaciones aumenta de una forma vertiginosa. PubMed, que es un motor de búsqueda en la base de datos de Medline de citaciones y resúmenes de artículos de investigación biomédica, desde su creación ha ido aumentando el número de registros de forma exponencial. Tanto que en junio de este año tenía más de 28 millones de artículos científicos y 16% de ellos eran sobre el cáncer. Claro, en una consulta normal el médico tiene que escuchar y explorar al paciente, tiene que escribir en la historia clínica. Además tiene que buscar los últimos avances o la bibliografía existente a su alcance para finalmente tomar una decisión sobre el diagnóstico o tratamiento del paciente. Pero todo esto requiere tiempo, requiere esfuerzo de síntesis de una cantidad enorme de datos y muchas veces carecemos de ambas cosas. De tal forma, no podemos beneficiar a nuestros pacientes de los últimos avances científicos. De ahí viene la pregunta: ¿y si pudiéramos automatizar parte de este proceso y darle al médico información actualizada, personalizada a sus pacientes, con calidad y al instante? Ahí nació el sistema HOPE, un sistema capaz de analizar la historia clínica electrónica para encontrar términos claves con las que realizar una búsqueda de información científica actualizada y personalizada y mostrársela al médico directamente en la historia clínica electrónica. ¿Cómo se hace esto? Pues el médico registra toda la información relevante sobre el paciente junto a las pruebas diagnósticas, pruebas complementarias, y que forman todos parte de la historia clínica electrónica, y con esta información buscamos traducirla a través del procesamiento del lenguaje natural, que es el texto plano que la historia clínica está escrita, para convertirlo en términos semánticos. Los términos semánticos son términos entendibles tanto por humanos como por máquinas. Y buscamos las ontologías sanitarias, que no se quedan solo en lo que es el término, sino implican un conjunto de características, como un síndrome o diferentes nomenclaturas por la misma enfermedad. El ejemplo de ontologías son los MESH. Los MESH son la ontología que utiliza PubMed para indexar y referenciar en la National Library of Medicine. Con esos términos podemos hacer las búsquedas y esas búsquedas nos devolverían a través del sistema unas recomendaciones de los artículos más significativos. El esquema que hay detrás de HOPE se aprecia en esta gráfica. En esta reflejamos la conexión con PubMed y con Clinical Trials. Clinical Trials es la base de datos online de ensayos clínicos que llevan a nivel internacional. Con estos datos que llegan a PubMed y a Clinical Trials, se devuelven
las recomendaciones hacia Hope y se presentan directamente en la historia clínica al médico. El sistema Hope en este momento está en la fase de prueba de concepto. Ya ha habido 2 trabajos fin de máster que evaluaban diferentes partes de ella. Ahora se ha creado un sistema completo en el que podríamos hacer pruebas desde el inicio hasta el final del sistema. De tal forma, el objetivo de mi trabajo, como objetivos primarios, ha sido la evaluación interna de las recomendaciones proporcionadas por Hope sobre casos clínicos que extraímos de la literatura científica y una evaluación externa de la validez y precisión de las recomendaciones. Y como objetivos secundarios, evaluar el procesamiento de datos de la historia clínica electrónica, los resultados en ontologías sanitarias y la calidad de resultados de las búsquedas en PubMed. Y aparte, crear la metodología de evaluación para realización de un piloto inicial con casos clínicos reales. ¿Cómo lo hicimos? Pues la evaluación interna, primero hemos seleccionado casos clínicos dentro de PubMed en el que sean pacientes con neoplasias, con cáncer, y que sean artículos propios de descripción de casos clínicos. Todos los casos que no fueran en inglés o en español los hemos excluido. Y además otros artículos en los que son un grupo de casos clínicos también los hemos excluido, junto a los que no tenían un diagnóstico de cáncer definitivo. Se ha creado un formulario de introducción de datos en Hope en el que se adjuntan manualmente los datos del caso clínico. Por ejemplo, aquí la edad, el sexo, el diagnóstico principal y los datos de la historia clínica tal cual salía en el caso clínico. De tal forma que automáticamente ya en esta página se detectan los términos, tanto en el diagnóstico principal como en la historia clínica, se detectan los términos semánticos y se crean las ontologías sanitarias tanto del diagnóstico principal como términos dentro de historia clínica electrónica. Y con estos datos automáticos se cruzan con 3 bases de datos. PubMed por un lado, Clinical Trials por otro y con Medallion Plus. Medallion Plus es una base de datos de artículos científicos dirigidos y pensados para pacientes. Y con esto nos devuelve resultados. Los resultados que hemos visto, por ejemplo, aquí es con resultados en PubMed, en el que va poniendo 10 artículos con su título y un pequeño resumen sobre ello y un enlace directo a PubMed para leer el artículo completo. Y lo mismo ha pasado con Medline Plus y Clinical Trials. Y creamos una matriz de evaluación en la que ponemos todos los datos de todos los pacientes y al mismo tiempo darle una puntuación de precisión o adecuación de cada caso, de cada resultado, con el caso clínico que hemos puesto. Eso por una parte. Por la otra parte tenemos la evaluación externa de precisión. Para ello lo que hicimos era una encuesta en Google Forms en la que pedimos a evaluadores que estamos buscando valorar el acierto de un sistema automático de generación de resultados solo en PubMed. De tal forma, lo que hicimos era, cada pregunta consistía en la historia clínica breve de este caso y luego los primeros 5 resultados que nos ha devuelto Hope en PubMed, poniendo solo el título del artículo. En cada una de las preguntas es pedir si aceptan o no aceptan estos resultados. Estos datos los hemos exportado y los hemos metido dentro de una base de datos en Excel para medir las precisiones, tanto los primeros 3 resultados como en 4, como en 5 resultados. Y luego en Stata hemos realizado la medición de concordancia. En cuanto a los resultados, hemos seleccionado 30 casos clínicos que corresponden a los siguientes tipos de cáncer. Hay algunos que son más prevalentes, como el cáncer de pulmón o el cáncer hepático, entonces hemos añadido más de un solo caso. De todos los casos que se han evaluado, hemos detectado que hay un 20% de ellos que el diagnóstico principal no se ha traducido correctamente
en MESH, en su ontología sanitaria, pero el 80% eran correctos. En la evaluación inicial, por parte del equipo médico del grupo de investigación, se han apreciado un nivel de precisión en los resultados de 55% en PubMed, siendo la más precisa, mientras en Medline Plus y Clinical Trials ha llegado a un 30% de acierto. Pero si quitamos los resultados, los casos con un MESH erróneo, estos 20% de errores, hemos conseguido duplicar la precisión para llegar hasta el 64% en PubMed o 47% en las otras dos bases de datos. En cuanto a los evaluadores externos, los dos evaluadores externos se les ha presentado 150 preguntas correspondientes a 30 casos. Y les hemos presentado solo el título del artículo, sin llegar a poner ningún tipo de resumen, y tienen que aceptar o rechazar este resultado. Y hemos realizado dos supuestos, uno más restrictivo y otro más flexible. En el restrictivo, en el que pedimos que ambos evaluadores hayan aceptado el resultado de los artículos, apreciamos que una precisión en las primeras 3 respuestas está en un 38%, mientras en 4 respuestas está en 41% y no cambia mucho el tema cuando pasamos a las 5 preguntas o en 5 respuestas que hayan tenido. También 41%, pero con una desviación estándar un poquito más pequeña. Dicho esto, vamos al criterio más flexible, en el que aceptaron que al menos uno de ellos lo hayan aceptado. Aquí, la precisión a 3 preguntas ha sido de 77%, mientras en 4 y 5 está al 76%, con una desviación estándar un poquito más pequeña. Y para medir la concordancia, lo que hemos hecho era un kappa de Cohen. Kappa de Cohen es un índice que relaciona el acuerdo que exhiben los observadores más allá del debido al azar. También el acuerdo potencial que puedan tener que vaya más allá del azar. En este caso, al pasarlo por el índice kappa, lo que tenemos es un kappa de 0,31. 0,31 correspondería a un índice de concordancia discreto, con una fuerza de concordancia aceptable. En ese sentido, lo que queríamos comentar en estos resultados es que los hallazgos identificados en esa evaluación son principalmente para hacer una mejor versión en las siguientes propuestas. Los principales errores que hemos detectado han sido la ausencia de algunos términos en los diccionarios de procesamiento de lenguaje natural, y al eliminar los casos con error de este tipo hemos podido casi duplicar la precisión de la recomendación. El índice de kappa nos indica una concordancia discreta, pero porque los evaluadores externos no han tenido acceso a toda la información del resultado, solo han tenido el resultado del título. Las limitaciones, pues eso es lo que decimos, solo han tenido acceso al título de los artículos en PubMed y el tiempo disponible para todo estudio ha sido corto, lo cual las mejoras que hemos detectado no la han podido desarrollar el equipo de desarrollo. Y en el futuro, tendremos que hacer mejoras en el sistema, como evaluar diferentes opciones de campos de detección automática para poder limitar los resultados y hacerlos más eficientes, o agregar términos como la estratificación de las neoplasias, o crear un glosario de términos genéricos para que no se incluyan dentro de las búsquedas porque distorsionan los resultados, como también mejoras en la estructura de evaluación, poniendo más descripción de los resultados y posiblemente algún link hacia el artículo principal, de tal forma si el evaluador externo quisiera ampliar la información, pudiera hacerla directamente con la base. Dicho esto, llegamos a las conclusiones de esta presentación. La medicina basada en la evidencia tiene como pilar fundamental la búsqueda de información desde fuentes científicas fiables, y para realizar ese proceso se requiere una gran inversión en tiempo, lo cual limita su potencial en la práctica clínica habitual. Se ha desarrollado un sistema que permite transformar el lenguaje estructurado en términos semánticos y ontologías sanitarias para de esta forma contrastarlo con unas bases de datos
y con fuentes fiables de datos médicos. En esta fase de prueba de concepto, el sistema HOPE ha demostrado poder recomendar artículos en 3 bases de datos científicos con una precisión aceptable, mejorable, pero en este momento aceptable. La precisión de las recomendaciones no son concluyentes, pero significa que el desarrollo inicial es adecuado y funcional, y con unos ajustes de programación, mejorar la estructura, vamos a poder darle más rendimiento y darle más precisión al sistema HOPE. Y cuando lleguemos a una evaluación, deberíamos hacerla a una mayor escala, con historias clínicas electrónicas de pacientes reales, un mayor número de evaluadores de diferentes perfiles, y así escalar la calidad de la recomendación y hacerla adecuado a la necesidad de cada profesional para que le ayude a la hora de tomar sus propias decisiones clínicas. Agradeceros todos la atención y estaría encantado de responder a cualquier duda o pregunta que les gustaría plantear. Gracias.